Comenzamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Billion y Flame se encontraban discutiendo por la caza de un monstruo, el cual cada una de ellas creía haberlo cazado. Al ver esta situación, Aizel entiende la razón del problema y prefiere no involucrarse para no complicar más las cosas. Aparte de que tampoco quiere encontrarse con la hermana menor de aquella persona que eliminó a su padre. En ese momento, un compañero trataba de calmar las cosas, pero fue inmediatamente callado por ellas. Con esto comenzó otro pequeño problema con ese estudiante, quien, para colmo, era su superior. Pero justo en ese momento, la tierra comenzó a temblar, a la misma vez que emanaba una energía alertante, y entonces fueron rodeados por esqueletos. Ahora vemos cómo Bike estaba quejándose de su habilidad Blink, pero sin más, comenzó a buscar algo en especial, hasta que lo encontró. Bike no tiene ninguna habilidad OP o un poder abrumador con el que pueda acabar con el ejército de esqueletos. Es por esto que la única forma de que él sobreviva es luchar de una manera en la cual solo los jugadores pueden. Episodio 4. El ataque del nigromante ha comenzado. Y en cuestión de segundos, el general esqueleto salió de su tumba. Baek se menciona que solo hay 3 generales esqueletos de rango semi-jefe en ese episodio. Y la realidad es que moriría inmediatamente si tuviera que luchar contra ellos con su habilidad actual. Pero por supuesto que no planea enfrentarlos normalmente. Comenzó a darle de zapes para que volviera a su tumba. Se menciona que la regla de oro es observar cuando un monstruo se esté transformando o está siendo invocado. Y así de simple, consiguió un nuevo bastón de espina dorsal. Este bastón le entrega el derecho de mando otorgado a los generales esqueletos solo a él. Y teniendo esto, estaba listo para irse. Cambiando de lugar, los estudiantes estaban siendo presionados por los esqueletos, y Flame menciona que algo era extraño. Por lo que recuerda, Ma Yu-seung fue quien resolvió ese episodio, y no entendía el por qué Aizel estaba con otros estudiantes y no con Ma Yu-seung. Justo cuando se cuestionaba el poder vencer a un nigromante de 5ª clase con el nivel de estudiantes que eran, Jae le menciona que ya informó a la academia de la situación. Lo único que deben hacer es enfrentarse a los esqueletos hasta que ellos lleguen. Los estudiantes, sabiendo esto, creían poder aguantar un poco más y en todo caso podían escapar. Pero Billion les recuerda que estaban en un cementerio y cuanto más esperaran, más esqueletos saldrían. Necesitan apresurarse y regresar al campamento base. En ese momento, ya que estaba a punto de ser atrapada, pero Aizel logró salvarla. Al ver la cantidad de esqueletos, menciona que el nigromante estaba muy preparado y posiblemente haya creado un recipiente de pose. Un recipiente de pose es una técnica que le permite al nigromante inyectar y almacenar su maná. Los nigromantes también tienen un límite de maná. Es por esto que no pueden usar su propio maná para invocar esqueletos de 4º nivel. Terminarían completamente agotados. Al ver más esqueletos, por supuesto que alertó a los estudiantes y se preguntaban si estaban tratando de matarlos para convertirlos en esqueletos magos. Justo cuando Derek pensaba hacer algo para ayudar, es atrapado de una pierna y antes de que pudiera hacer algo, Doc acabó con el esqueleto. Pero no se dio cuenta de que Derek ya tenía un ataque listo. Había quedado en medio. Esto podría acabar con todos. Flame, agotada, reconocía estar en su límite. Al no tener apoyo y luchar contra tantos enemigos, podría ser su final. Claro, si no estuviera en ese lugar, nuestro protagonista. Ella no entendía cómo había logrado detenerlos a todos, hasta que observó el bastón tan peculiar de Bike. Y por supuesto que reconoció al general esqueleto. Y conociendo su nivel de poder, se preguntaba cómo había hecho nuestro prota para derrotarlo solo. Unos minutos después de agradecerle a Bike, Aizel le pregunta cómo fue capaz de conseguir la cabeza del general, a lo que Bike responde que le había salido en una sopa.
Esto porque no podía contarles la verdad, por supuesto. Y siendo más serios, menciona que debían establecer un plan. Y al parecer, el nigromante ya había tomado el control cerca del campamento, por lo que sería imposible regresar. Pero el plan de Bike era ir directamente por el nigromante. Esto, claro que no les agradó mucho, y nuestro prota les recuerda que en la academia aprendieron que los nigromantes, si bien tienen el poder más alto en la nigromancia, su cuerpo físico en sí no es la gran cosa. Y aunque probablemente está rodeado de guardias, si no van por él, no podrán escapar. Se menciona que, si tardan más, el número de guardias del nigromante crecerá. En ese momento, Flame y Vision expresaban estar de acuerdo con ese plan, ya que saben que Bike lo supera en experiencia en batalla y estrategia. Gracias a ellas dos, se logró convencer a los demás estudiantes. Y sin más, comenzó la caza del nigromante. Ahora, vemos al nigromante, quien estaba muy feliz de haberse encontrado con los estudiantes de Estela, y sí, su plan era convertirlos en magos esqueletos. Él es Sa-Bae-hyuk, mago de la Torre de la Oscuridad. Se menciona que ha estado almacenando su maná desde hace 7 años, y con los 700 esqueletos de ese lugar, nadie podrá despreciarlo más. Pero justo en ese momento, se percata de que habían eliminado a su general. Pero no era solo eso. Por poco alcanzó a bloquear eso. Justo cuando se distrajo por una grieta en su barrera, se acercaba a un segundo ataque. Este sí logró impactar en él, pero el nigromante nuevamente reaccionó a tiempo. Y se menciona que realmente no imaginó que ellos lo atacarían. Y aunque son apenas estudiantes, no por nada son de la Academia Estela. Y entonces comenzó a invocar más esqueletos, aunque esto le costó mucho poder. Creyendo que esa cantidad era suficiente, ordenó que todos lucharan. Y por un momento creyó poder relajarse, pero Bike no estaba muy dispuesto a dejarlo relajarse. El nigromante, alertado por la presencia de Bike, no entendía cómo lo había encontrado, hasta que reconoció a su general esqueleto. Y enseguida, Bike lo tiró y destruyó por completo el cráneo del general esqueleto. Esto le causó mucho daño interno al nigromante. Estaba en presencia del poder de Estela. Ahora, veamos la mente tan particular de nuestro protagonista. Al parecer, su plan no era exactamente así. Se suponía que Doc y Vision debían ayudarlo, pero ellos dos están rodeados por esqueletos de élite. Nuestro prota quería simplemente huir. Pero al ver que el nigromante había sufrido heridas internas, decidió enfrentarse a él. Al mismo tiempo, Vision, apurada por matar a los esqueletos, se entera de la lucha de nuestro protagonista. Preocupada, menciona que Bike no podrá vencer al nigromante y jura no dejarlo en paz si muere. Volviendo con nuestro protagonista, este estaba esquivando los múltiples ataques del nigromante y con un rápido movimiento se posiciona lo suficientemente cerca para por fin poder usar las pociones que preparó anteriormente. Estas, al impactar contra el escudo de huesos, comenzaron a disolverlo. Esto, claro que enfureció al nigromante. Todo era parte del plan, pero se complicaron un poco más las cosas. Bike sabe que, por más debilitado que esté, sigue siendo de un rango superior. Pero aún así, la clase 5 no le parecía mucho. Teniendo en cuenta el cansancio del nigromante, Bike creía derribarlo con el siguiente golpe. Solo que el dolor le impedía pensar con claridad para ejecutar Blink correctamente. ¿Qué debería hacer? Afortunadamente, no tardó mucho para tener una respuesta. Nuestro prota estaba a punto de ser eliminado, así que decidió huir sin mirar atrás, algo bastante divertido para el nigromante. Viéndolo arrastrarse desesperado, el nigromante tenía la victoria asegurada, si no fuera por el plan de nuestro prota. Claro, al estar a 13 metros, Bike podía usar Blink sin tener que cancelarlo. Y sin más, todos los esqueletos comenzaron a desaparecer. La sorpresa de esta victoria era evidente en los rostros de los estudiantes, mientras nuestro prota solo quería regresar a casa. Un tiempo después,
Ya en la academia, el profesor le reclama por haberle mentido. Según Baek, iría a un lugar con buenas montañas y un aire fresco para entrenar. Y supone que los cementerios tienen un aire súper fresco, ¿no? Nuestro prota recibirá puntos de penalización de acuerdo con las reglas de la academia, y no habrá excepciones. Sin embargo, el hecho de que haya salvado a un amigo, incluso aunque fuera violando las reglas de la academia, le parece asombroso. Por esto, recibirá recompensas y puntos apropiados. Y sin más, se retira del lugar. Baek se menciona que los médicos le dijeron que sus músculos tardarían unos días en recuperarse, así que tenía que descansar. Pero en ese momento, Aizel le agradece por haberlo salvado, y antes de retirarse le pregunta si ella también podía hacer lo que él hizo. Esto alertó a nuestro protagonista, porque la Aizel original no preguntaría eso. Al parecer, ella se volvió así por culpa de nuestro protagonista. El hecho de haber interferido provocó que ella solo recibiera pruebas, pero nunca tuvo la oportunidad de superarlas. Y le menciona que no cree que necesite preguntar algo como eso. Ella ya ha logrado un milagro que otros llamaron imposible. Aizel pregunta cómo lo sabía. Baek le responde que lo sabe porque ha estado observando. Esto sonó un poco acosador y Baek lo sabía, y deprisa se despide de ella, pensando en lo cerca que estuvo de ser arrestado. Pero Aizel pensaba que nadie muestra interés en la hija de un traidor, pero nuestro prota dijo que la ha estado observando. Eso le parecía un milagro. Al día siguiente, vemos cómo personas de la nobleza y de la facultad de magia fueron solo para recibir algunas distinciones de la academia. Esto le parecía a Baek innecesariamente grandioso, y sin darle más importancia, no entendía cómo Vision se mostraba tan emocionada. Justo en ese momento, el profesor pide silencio y menciona que ese día estará dando distinciones a los 2 estudiantes que lucharon contra los humanos demoníacos. Este premio será entregado por el director. Nuestro prota estaba asombrado por ver al pináculo de la humanidad, el mago maestro de 9ª clase, Eltman Elduin. Él tiene 300 años y siempre luce una sonrisa cómoda, pero él es el mago más fuerte del mundo, poseedor del destructivo título de Diezmador. Y entonces comenzó a entregarle sus distinciones a los estudiantes, hasta llegar con nuestro protagonista. Y la intensa presión que tenía su poder era increíble, incluso con solo mirarlo a los ojos. Es una locura saber que existen 10 magos de clase 9 como él en el mundo. Pero en ese momento, Baek se comenzaba a desesperar por la intensa mirada que no podía apartar, y enseguida el director ríe y expresa que era bastante trabajador, como siempre. Baek es como lo esperaba. Sin más, se retira dejando a nuestro protagonista bastante confundido. Un tiempo después, vemos como nuestro prota había recibido 5 millones de monedas de oro y el pose visual que se dice que es el corazón de un nigromante. Se menciona que, aunque es difícil en esos momentos, Altelicia creará pronto un subespacio, por lo cual será más fácil transportar objetos. Y ahora, el sistema le otorgará recompensas. El episodio 4 se ha completado. Has obtenido experiencia en masa. Como has continuado la historia de manera única, el proyecto Constelación te promete recompensas adicionales. Primera, una versión degradada de un objeto que usaste en el juego. Segunda, una versión degradada de una habilidad que obtuviste en el juego. Nuestro protagonista, un poco indeciso, decide agregar experiencia a la habilidad Blink. Durante la batalla, Baek se dio cuenta de lo débil que era y le parecía inútil trabajar duro como los demás. Lo que necesita es utilizar su conocimiento para avanzar lo más posible. Como la experiencia de la habilidad Blink ha alcanzado su límite, su rango aumentará. Finalmente, las cargas de Blink aumentaron a 13. Con esto, podrá utilizar Blink más a gusto. Ahora, nos dirigimos con Aizel, quien estaba en su clase de meditación, pero justo le llaman la atención y le piden que no utilice magia en clase. Y al mirar hacia arriba, su magia de hielo realmente estaba activada, pero ella no recuerda haberla activado. Y al mirar a sus compañeros, ninguno de ellos lo había notado.
Eso sí es extraño. Por más simple que sea la magia, un mago puede sentir el flujo de maná. Se menciona que si ese es el efecto de la meditación, entonces esa persona previó todo eso. Después de las clases, Aisel se encontraba comiendo un pan, cuando de pronto Jeremy se acercó para preguntarle si ya se había unido a un club. Al saber que no, le propone unirse al suyo. Al parecer, no habían condiciones. Simplemente a Jeremy le gustaba y quería que estuviera en su club. Afortunadamente, Aisel no cayó en esto, pero el principito comenzó a desesperarse y expresa que solo necesita unirse a su club y estar con él. Entonces, podría hacer muchas cosas por ella y pregunta si recordaba quién era. Aisel, por supuesto que conocía el poder del Imperio Skalven, y casi convencida expresa que con el poder del príncipe heredero, ella no tendría más una vida difícil y tampoco tendría que ser feliz con solo un pan. Se libraría de la humillación de ser la hija de un traidor, y aunque sabe que no debería hacerlo, ella... Flame, después de darle esta innecesaria cachetada, le reclama por estar seduciendo a hombres en secreto, cuando ellos habían quedado en tratar de resolver lo suyo. Al parecer, no le fue suficiente con que se le haya declarado, y le pregunta si ahora iba a abandonarla, y enseguida se la lleva a otro lugar para hablar de sus asuntos. Al ver esto, Jeremy no quedó muy convencido del todo. Estando ya a solas, Flame expresa que debería estarle agradecida. Comenta que si Aisel hubiera rechazado a Jeremy, él la habría molestado hasta morir. Y antes de retirarse, se disculpa por haberla golpeado. Ahora, Flame se menciona que si Aisel hubiera aceptado unirse al club como en la novela original, Jeremy la habría destruido por completo. Y aunque no quería interferir lo más posible en el flujo de la historia original, cuando ve a nuestro prota, no cree que algo como lo que acaba de hacer sea tan malo. Y espera que Jeremy no se haya dado cuenta de que le mintió. Un tiempo después, Jeremy pensaba que había sido una mentira muy obvia. Flame le era más interesante que Aisel, tanto que ya la empezaba a querer. Al día siguiente, el profesor los estaba preparando para el simulacro de batalla de monstruos. En este simulacro no habrán monstruos de nivel de riesgo 1 ni 2 como a los que están acostumbrados. Se enfrentarán contra monstruos de nivel de riesgo 3. Los estudiantes tendrán que formar un equipo, analizar al monstruo y derrotarlo usando tácticas estándar. Al elegir al monstruo que quieran enfrentar, se les dará un tiempo de práctica para prepararse. Podrán encontrar al monstruo que más se adapte a su equipo en la cúpula estela. Y por último, la clase A y S estarán juntas en la prueba. La evaluación de desempeño se realizará en 4 días. El límite de alumnos en un equipo permitido es de 6. Después de esto, vemos como Aisel observaba a la princesa recibir muchas invitaciones, mientras a ella casi la consumía la soledad. Su entorno siempre fue así, incluso antes de que su familia fuera destruida. Menciona que sus puntos de partida fueron los mismos. Ella en el ducado de Molf con el atributo de hielo y la casa real con el atributo de fuego. En aquel entonces, las dos familias se mantenían bajo control y controlaban el mundo mágico. Y los niños nacidos con talento en cada familia son Aisel y Vision. Pero justo en ese momento, Aisel comenzaba a dudar de sus capacidades para vencer a la familia Adolevit. Pero en ese momento, nuestro protagonista, con una gran sonrisa, le pregunta si quería formar parte de su equipo. Y esto fue visto por la princesa, quien no entendía el por qué quería tenerla en su equipo. Nuestro prota menciona que como no había una cantidad mínima de miembros, podrían ser solo ellos dos y obtener más puntos de bonificación por ser un grupo pequeño. Con esto, Aisel comenzaba a verlo como un loco. No creía que solo 2 personas fueran capaces de derrotar a un monstruo de nivel 3. Pero sin más, Bike le pregunta si entonces quería unirse o no. Y ella, sin más opción, acepta unirse al equipo. Y justo cuando Bike se retiró para enviar la lista del equipo, una persona se acercó a Aisel, Vision, quien parecía sutilmente molesta. Le pide que se comporte. Expresa que ahora Aisel era un cerdo que lleva un collar de perlas. Y sin más, se retira.
Es en ese entonces que Aizel se da cuenta de que la princesa no se acercó porque desconfiara de sus habilidades, sino por nuestro protagonista. Ahora vemos cómo Vision decidió no hacer equipo con su camarilla por apuntar a un estudiante considerado el mejor. Y entonces, la princesa le pregunta si ya había formado un equipo. Este le responde que no, pensaba hacerlo solo, pero Vision le propone formar un equipo, y al no tener tan convencido a Yoo-seung, le comenta que nuestro protagonista y Aizel formarán un equipo. Y a su parecer, no cree que apunten a un monstruo de nivel medio, sino un monstruo especial de nivel medio. Ahora, le hace la misma pregunta, ¿se unirá o no? Con esto, Yoo-seung se decidió. Le parecía divertido y quería competir contra Baek, aunque sea una vez en su vida. Oficialmente, ellos dos son equipo. Justo en ese momento, Vision juraba derrotar como es debido a nuestro protagonista. Unos 4 días después, el simulacro había comenzado, y mientras los estudiantes hacían sus pruebas, Flame se menciona que, aunque luchar contra un monstruo especial es mucho para ella, combatir contra uno de nivel intermedio de riesgo 3 le ayudará a recibir la puntuación más alta. Por lo general, se necesitan 5 magos de primera clase para derrotar a un monstruo de nivel medio con nivel de riesgo 1, y si le agregas el trabajo en equipo, la experiencia y algunos factores ambientales, podrían ser capaces de derrotar a monstruos de niveles superiores. Pero sin más, al mirar a Aizel, expresa que espera que le vaya bien, ya que en la novela original no formó equipo con nadie por culpa de Vision, y terminó recibiendo la peor puntuación de todas. Sinceramente pensó en reclutarla, pero si Aizel está con nuestro protagonista, su futuro cambiará para mejor. Justo en ese momento, el turno de Flame había llegado. Al pasar frente a Baek, tropieza y casi cae, si no fuera por quien la atrapó a tiempo. Por supuesto que le agradeció y se percató de que sus agujetas estaban desatadas. Pero hace un rato Jackie le ayudó a atarlas. Hubiera sido malo si comenzaba a luchar así. Ahora sí, estaba preparada, y su enemigo también. El monstruo elegido por ella no tenía ningún atributo especial, por lo cual no puede atacarlo usando el atributo contrario. Y entonces comenzó el combate. Flame, habiendo completado su hechizo, lo lanza directamente hacia el monstruo, el cual es atrapado por completo. Y ahora utiliza su habilidad, modificación de materia, la cual petrificó las múltiples lianas que ataban al monstruo, pero aún no había terminado. Y con este último hechizo, derrotó por completo a su oponente y por ende pasó la prueba. Y justo al salir de la arena, quedó sorprendida por el siguiente equipo en pasar, la princesa Vision y Yoo-seung. Flame no entendía por qué estaban ellos dos juntos. En la novela original, ellos no interactúan en absoluto. Pero ahora vemos al monstruo que habían elegido. Este es especial de nivel intermedio. Flame comenta que no era un monstruo cualquiera. Los atributos de Vision y Yoo-seung son fuego, tierra y rayo, y el monstruo es tipo volador y de atributo agua. Más aparte, tiene resistencia ante el fuego. Básicamente es el partido opuesto de la princesa y Yoo-seung. Seguramente ellos están tratando de conseguir la mayor puntuación. Y en ese momento comenzó el combate. Y el primero en ir al frente es Yoo-seung, impulsándose rápidamente con su habilidad. A los estudiantes de segundo año les parecía bueno su poder, pero no creen que pueda alcanzar al monstruo solo con eso. Ahora vemos como Yoo-seung, con su magia, alzaba una parte del piso para... Esto sí que no se lo esperaban. Aunque se liberó fácilmente, la magia de la princesa estaba completa. Por la potencia de este ataque, el monstruo comenzaba a recibir daño, pero ese ataque no era suficiente. Y así de rápido y fácil, lograron vencer a su oponente. Los alumnos de años superiores
quedaron claramente sorprendidos por estos estudiantes de primer año y comentaban que ellos podían llegar al nivel de ese tipo, de la clase S de tercer año. Ahora vemos cómo Billion se notaba satisfecha por esta victoria y creía que nuestro prota no sería capaz de vencerla. Esta vez ella había ganado. Justo en ese momento, Baek se acerca para comenzar con su prueba y les pide que invoquen a 5 de esos monstruos. Esta petición, por supuesto que dejó sin palabras a todos, y algunos comentaban que los rumores no eran falsos. Baek está realmente loco. Ahora sí, estaba a punto de comenzar. Al ver a estos monstruos, este señor, quien es un académico de monstruos, los reconoce a todos. El primero es un Heimeradon, una vaca negra de melena de arena, un Kaiden, un slime Nami, y un murciélago sensitivo. Esa combinación parecía ser especial. Entonces, Billion le pregunta si entendía lo que estaba haciendo nuestro prota. Y Yoseon le responde que tenía cierta curiosidad por saber qué estaba pensando. Expresa que estaba emocionado. Pero ahora vemos cómo el profesor le pregunta a nuestro prota quién había seleccionado esta combinación de monstruos. Y por supuesto que había sido él. El profesor menciona que, como Baek era un caballero, podía ganar puntos incluso en situaciones extremas como esa, pero los alfiles no pueden hacer eso. Tal vez esta era una estrategia demasiado cruel para un alfil, pero a Baek no le parecía así, porque esa estrategia estaba hecha específicamente para un alfil. Y sin más charla, comienza su combate. Es en ese momento que Baek le pide que solo confíe en él y comenta que él confiaba en ella. Antes de comenzar por completo con la batalla, retrocedamos un poco en el tiempo. Mientras se encontraban caminando tranquilamente, Aistel llama la atención de Baek y le pregunta a él por qué la había elegido a ella, siendo él un caballero bastante habilidoso que podría haber hecho equipo con alguien más. A lo cual nuestro prota responde tal como ella lo dice. Hay muchos estudiantes con un talento increíble. Por ejemplo, Billion del atributo fuego. No hay ningún mago que pueda alcanzar su potencia de fuego. O Flame, quien es la mejor cuando se trata de control mágico. No hay nadie que la pueda igualar. Y ni hablar de Yoseon, quien es el más fuerte de todo primero. Shin y Adeline son fuertes en el 1 a 1, por lo cual serían bastante compatibles con él. Pero aún así, pensó que sería mejor hacerlo con ella. Eso es todo. Regresando al presente, Aisel seguía confundida por sus palabras, pero creía que había una razón por la cual se las dijo. Y ahora comenzaba a preparar su hechizo. Los estudiantes reconocieron esta magia como resonancia efímera. ¿Pero cómo era posible?, se preguntaban. Esta resonancia es un fenómeno que solo aparece cuando un mago de sexta clase o superior entra por completo en el mundo inconsciente. En el momento en que su concentración se disperse, el fenómeno de contracorriente de maná podría ocurrir, dejando su maná inutilizado. Nuestro protagonista expresa que era digna del título de Dama del Invierno. Teniendo todo listo, iniciaba su ataque. Con esto era suficiente para la rana, y ahora seguía al toro. Al ver a la rana, comenzó a ponerse extraño, y al parecer era todo parte del plan. El método para acabar con 5 monstruos de nivel intermedio a la vez es crear una situación en la cual se vuelvan hostiles entre sí. Y entonces vemos cómo todos los monstruos comenzaron a luchar entre sí, tal cual el plan de Baek. Crear esta situación en la cual se vuelven hostiles entre ellos es conocida como estrategia del cuchillo prestado, en la que no usas tu propio poder, sino que tomas prestado el cuchillo de otra persona para eliminar a tu enemigo. Los veteranos de Aetherworld pensaron cómo podemos matar a muchos monstruos con poca gente, y después de innumerables pruebas, el método que encontraron fue utilizar los mismos atributos y características de los monstruos. Lo primero que Baek hizo fue atacar a la rana, quien al sentir dolor tendrá su frente enrojecida. Esto activará los instintos de ataque de la vaca negra. Esta, al estar agitada, esparcirá por todas partes arena que sale de su cuerpo. Y en cuanto esa arena llegue al Nami Slime, este empezará a producir una gran cantidad de agua para no secar su piel. El siguiente en reaccionar es el Kaiden. Al percibir la humedad, comenzará a gritar 7 octavas o más,
Y por último, el murciélago sensitivo, al tener el oído tan sensible, se provocará y atacará al Kaiden. Ahora vemos al mismo señor de antes, quien estaba sorprendido por los conocimientos de nuestro prota. Y curiosamente, esta estrategia nunca se la había planteado. Pero una mujer comenta que lo realmente sorprendente es el enfoque de Aizel. Incluso en medio de ese caos, su maná es consistentemente estable y se mantiene concentrada. Confía perfectamente en que nuestro prota la protegerá. Y justo Baek se percata de que estaban a punto de golpearla, y entonces logró bloquearlo, pero ahora vemos cómo Yu Seong le pregunta a la princesa si no le parecía que Baek era el caballero más ideal, como un caballero protegiendo a su princesa. Ahora nos adentramos en el mundo inconsciente de Aizel, quien justamente estaba terminando su hechizo. La flor de cristal. Esta literalmente es una flor que congeló por completo a los monstruos y enseguida comenzó a rematarlos con incontables ataques. Pero para su mala suerte, los monstruos sufrieron poco o nada de daño. Y todos ya pensaban que no podrían lograrlo, pero eso no había sido todo. Al presenciar su propio poder, Aizel quedó maravillada por lo que podía hacer. Pasó tal y como él lo dijo. La noche anterior, ella creía que Baek se había vuelto loco por querer luchar contra 5 a la vez. Pero nuestro prota expresa que ella podía hacerlo y él confiaba en ella. Así que le pide que confíe en él como él confía en ella, aunque sea solo una vez. Es en ese momento que Aizel se menciona que hasta ahora no había nada, ni siquiera una señal sobre el camino que seguía. Tampoco había alguien que le dijera que el camino que sigue es correcto, pero ahora es diferente. Ahora solo debe seguir esa luz, entonces no tendrá que seguir vagando más. Y por fin, la prueba ha finalizado. Mientras Aizel se notaba claramente contenta, Baek se menciona que estuvo a nada de involucrarse y lanzar un hechizo. Un tiempo después, vemos la tabla de calificaciones y por supuesto, Baek y Aizel quedaron primero. Y en segundo, Billon y Yu Seong. La princesa comenta que a pesar de haber ganado contra un oponente de gran tamaño y con características desfavorables para ellos, perdieron. Y para la sorpresa de Yu Seong, ella había aceptado su derrota con bastante calma. Pero en esos momentos, Billon pensaba que si su caballero fuera nuestro protagonista, en ese caso, ella también podría desplegar magia tan buena como la de Aizel. Pero, ¿por qué Baek es tan devoto hacia Aizel?, se pregunta Billon. Si existiera el caballero más perfecto en ese mundo, ¿qué no debería pertenecer a la reina más perfecta de ese mundo? Curiosamente, terminó más molesta que antes. No podía aceptarlo, no puede entenderlo. Y decidida, se retira para investigar más sobre nuestro prota. Pero entonces, nota a una chica mirándola fijamente. Su nombre es Sayeon Orkan, y se pregunta si había ido solo porque escuchó que había perdido contra un grupo de plebeyos. Le pareció una mujer muy molesta. Esta chica, aún mirándola, expresa: aún queda camino por recorrer. Un tiempo después, vemos cómo Flame se preguntaba el cómo había florecido tan rápido la flor de cristal. El hechizo, Flor de Cristal, era la magia característica de Aizel, pero esta debía florecer en un futuro lejano, cuando ella superara todas las adversidades y recupera su autoestima. Se menciona que, siguiendo la narrativa original, Aizel debería estar cada vez más debilitada en esos momentos. Sin embargo, mostrar la flor de cristal frente a todos probablemente se deba a Baek Yu-seol. En la novela original, Ma Yu-seong y Aizel demuestran sus sentimientos mientras el mundo se destruye. Pero, ¿y si hubiera una historia extra que no conoce? Baek Yu-seol era un personaje de relleno que amaba a Aizel. Y si la decisión de elegir fuera de él y no de Yu-seong, y eligiera regresar para que el mundo de la persona que ama sobreviva,
aunque al final de esa regresión su existencia sea completamente olvidada por las personas que ama. Entonces, Flame se pregunta, ¿realmente Baek Yoo-seul podría arrepentirse? Un amor que no quería olvidar, aunque eso significara renunciar a su propia existencia. Quisiera saber cómo se sentirá eso. En otro lugar, Episodio 5. Simulación de monstruos. Se ha completado. Has obtenido una gran cantidad de experiencia. Al haber tenido éxito en llevar la historia en una dirección muy buena, se promete una recompensa adicional en el Proyecto Constelación. Esta vez, Baek no sabía qué pedir, y como las habilidades ya están algo mejoradas, será mejor prepararse para el episodio que vendrá pronto. Esta vez pedirá un ítem, la llave de hoja de Janel. El sistema tardó un poco en verificar este ítem, pero sin mucho problema le entregó su recompensa. Esta llave de hoja de Janel no es un artefacto antiguo, pero es uno de los ítems de ultra rara categoría que solo los jugadores de alto nivel pueden conseguir. Es una llave que te dirige a donde habitan los espíritus. El problema aquí era que, para usar esta llave, tiene que salir de la academia. Y debido al incidente del nigromante, las condiciones para salir se han vuelto mucho más estrictas. Pensando en un método, llega a uno: unirse a un club. Al día siguiente, nuestro protagonista estaba terminando con su tarea y se notaba entusiasmado por buscar un club. Y al llegar a la zona de anuncios, de los clubes que había, no muchos de los que estaban ahí tenían actividades externas especiales permitidas. Debía seguir buscando. Y casualmente, Aizel se encontraba junto a él. Al parecer, aún no se decidía por un club. Baek menciona que seguramente debe de tener mucha presión al recibir tantas invitaciones, pero ella le pregunta si no sabía quién era. Nuestro prota comenta que después del examen simulado, la evaluación de Aizel cambió drásticamente. Eso probablemente es algo que ella sabe mejor que nadie. Y mientras estos seguían conversando, Yoo-seung llega a saludarlos. Esto, claro que Baek no lo esperaba. Yoo-seung le menciona que estuvo increíble en el examen simulado y también se había enterado que dirigió la casa del nigromante. Eso sí que le parece impresionante. Nuestro prota solo menciona que pasó por casualidad. Pero Yoo-seung, mientras lo miraba fijamente, expresa que tenía una manera de pensar diferente a la de los demás. Aún nervioso, Baek comenta que, como ya sabrá, él es un plebeyo, por lo que siempre debe estar pensando en cómo hacerlo mejor. Al saber esto, Yoo-seung menciona que, a diferencia de él, Baek usa su tiempo de manera significativa. En ese momento, nuestro protagonista le pregunta sobre lo que hacía en sus fines de semana, y para la sorpresa de ambos, este responde que estudiar. Entonces, Baek le agradece por preguntar y responder por cortesía. Pero Yoo-seung no le estaba mintiendo. Realmente estudiaba y practicaba en sus fines de semana. Y nuestro protagonista le pregunta si él no solía hacer ese tipo de cosas, lo cual Yoo-seung confirma, aunque últimamente ha comenzado a hacerlo. Al saberlo, Baek se pregunta cuál era la razón de Yoo-seung. Justo en ese momento, este menciona que es por la práctica de mazmorras. Comenta que si Aizel no se hubiera interpuesto en ese momento, habría sido un poco más peligroso. Y nuestro protagonista menciona que en la historia original, Ma Yoo-seung derrotó fácilmente a Hae Won-ryang después de unirse al club Pulraime. Pero esta vez, al interferir, todo se mezcló y se encontró solo con Hae Won-ryang. Baek se preguntaba si la extraña condición de Hae se debía a eso. Pero de todos modos, fue algo bueno, porque así, ahora los dos entrenarán más. A diferencia de Baek, el crecimiento de ambos seguramente tendrá un impacto positivo en la historia para un final feliz. Pero dejando esto de lado, Yoo-seung le pregunta si ya se había unido a algún club. Al saber que no, le propone unirse al mismo club que él. Pero nuestro prota expresa que si él se ajusta a él, lo considerará. Y entonces, Yoo-seung le pregunta qué tipo de club quería. Y el club que quería nuestro protagonista era un club donde no haya gente, sea tranquilo, no haya reuniones privadas, tenga seguro social, le traigan siempre katsu de queso para el almuerzo, que tengan actividades externas libres, que respeten las actividades personales y permitan las salidas especiales. Este tipo de club era muy complicado de imaginar para ellos, pero Yoo-seung le pregunta si quería que creara un club así solo para él.
Y pues la cara de nuestro prota lo dice todo. ¿Era realmente posible crear un club con salidas especiales? Y pues sí, si Yoo-seong lo pide, es posible. Esto no le es raro a Baek teniendo en cuenta sus conexiones. Pero, ¿qué beneficios obtiene Yoo-seong al fundar un club para él? Este le responde que lo hacía porque Baek era alguien especial. Nuestro prota no entendía del todo hasta que recordó algo. Un problema esencial de Ma Yoo-seong es que sufre de mucha soledad. Y entonces acepta que cree el club. Con esto se notaba de lejos la felicidad de Yoo-seong. Solo que nuestro prota quería que Aisel también estuviera en ese club, ya que en la historia original ellos dos eran tan cercanos que la salud mental de Yoo-seong mejoraba. Y entonces Yoo-seong aceptó que Aisel se uniera también al club, aunque ella comenzaba a molestarse con Yoo-seong por llamarla todo el rato señorita. Esto preocupó a Baek. Ahora sí, el club que prepararon es un club de restaurantes. Aisel se preguntaba si sería suficiente con eso. Comenta que para recibir la aprobación de actividades especiales necesitan a un profesor guía y al menos 4 miembros en el club. Yoo-seong se encargará de los miembros faltantes, solo que veía un poco complicado eso de un profesor guía. En ese momento, Baek le pregunta el por qué podía conseguir permisos especiales. Este, sinceramente, le contesta que podía porque todos eran basura. Y sin más, se dirige a conseguir los permisos. Al retirarse, nuestro protagonista se menciona que los permisos para propósitos especiales no se lo otorgan a cualquiera, pero si se lo dan, probablemente será porque son uno de aquellos tipos. Un tiempo después, nos dirigimos a la oficina del subdirector, quien en cuestión de segundos se arrodilló ante Ma Yoo-seong. Y es así como termina la primera temporada de El Blinker Genio de la Academia Mágica. Y aunque no hay más capítulos por el momento, déjenme saber en los comentarios si quisieran la segunda temporada. Claro, cuando salga. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.